Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 30 ya de la temporada. 9 competencias a disputarse en la tarde de hoy, donde se destacan el premio especial inauguración del hipódromo y el premio especial expresidente del Jockey Club del Paraguay, a disputarse en séptimo y noveno turno respectivamente. La primera prueba de la jornada es una competencia reservada para caballos de la décima categoría, distancia 800 metros. En esta primera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. Y le informamos al público, en la segunda carrera no será de la partida el número 1, Tendota. Reiteramos, en la segunda carrera no será la partida el 1, Tendota.
Le recordamos al público apostador, en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 4, 10.000 al costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. En esta primera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones, guaraníes el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta primera carrera, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 7, es un Unúpora. Esto más cuerpo y media de ventaja, número 1, licenciada. Tercero se desempeña el número 3, Mr. Plus. Cuarto viene siendo el número 4, Ráfaga. En la quinta ubicación, ganando el número 6, Presumido. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 7 es un Unúpora. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Ráfaga. Tercero el 6, Presumido. Cuarto mejorando lo hace el 5, Abuelo Ton. En la quinta ubicación, el 3, Mr. Plus. Y están en la recta final. Últimos 400 metros finales, el número 7 es un Unúpora, intenta la disparada, corre con dos cuerpos de ventaja sobre la número 4, Ráfaga. Tercero se desempeña el número 5, Abuelo Ton. Descuenta ya los últimos 300 metros finales, el número 7 es un Unúpora, pequeña ventaja sobre la número 4, Ráfaga. Abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo participante el número 5, Abuelo Ton. Descuenta ya los últimos 150 metros finales, sigue la lucha en la delantera, por dentro el número 7 es un Unúpora, por fuera el número 4, Ráfaga. Tercero el número 5, Abuelo Ton. Últimos 50 metros finales por el centro de la pista, domina el 4, Ráfaga. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primera la número 4, Ráfaga; segunda la número 7, Sununu Porá; tercero el 5, Abuelotón; cuarto el 6, Presumido; quinto la número 1, Licenciada; sexto el 2, Sicario. Tiempo empleado por la ganadora: 49 segundos 79 centésimas, ganada por 2 cuerpos, del segundo al tercero 1 cuerpo y medio. Dividiéndose por el ganador del 4, 10.100 guaraníes. La llave directa 4-7, 112.000 guaraníes. La trifecta 4-7-5, 160.000 guaraníes. La apuesta PIC 4 en su primer pase lo acertaron 177 boletos, valor de enganche 49.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Le informamos al público apostador: en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.800.000 el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la segunda carrera. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.800.000 el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.800.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostado en esta segunda carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, el pozo garantizado. Se muestra como favorito en Gulfstream Par para la siguiente carrera los competidores números 2 y 7. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo cuyo pozo garantizado es de 1 millón de guaraníes. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Doncella Guaraní. Pequeña ventaja sobre la número 6, Primavera. Tercero se desempeña participante número 7. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista. La número 8, Abuela Flora.
Descontado los primeros metros de la prueba, asume comando del lote la número 8, Abuela Flora, estira cuerpo y media ventaja sobre la número 6, Primavera. Tercero se desempeña el número 4, Molaris Junior. Cuarto viene seleccionando el número 7, Perversa, y está en la recta final. Últimos 400 metros finales, la número 8, Abuela Flora, pequeña ventaja sobre la número 6, Primavera. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, Morales Junior. Descuenta ya los últimos 300 metros finales por el centro de la pista, la número 8, Abuela Flora. Logra estirar dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 6, Primavera. Tercero se desempeña el número 4, Morales Junior. Descuenta ya los últimos 200 metros finales, la número 8, Abuela Flora, firme en la delantera. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Primavera. Tercero, número 4, Morales Junior. Últimos 50 metros finales, la número 8, Abuela Flora, con el triunfo asegurado. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el participante número 6 en la tercera ubicación, el 4, y cruzado en el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 8, Abuela Flora. Segundo el 6, Primavera. Tercero el 4, Morales Junior. Cuarto el 2, Ogum. Quinto el 7, Perversa. Sexto el 3, Doncella Guaraní. Tiempo empleado por la ganadora, 50 segundos 46 centésimas, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos dividiéndose por el ganador del 8, 7.200 guaraníes. La llave directa 8-6, 62.500 guaraníes. La trifecta 8-6-4, 88.900 guaraníes. El duplo 4-8 con 12 aciertos, 137.700 guaraníes. La primera triple la acertaron 67 boletos, su valor 52.200 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 4 la acertaron 71 boletos, valor de enganche 123.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. 1200 metros la distancia, pista de arena. Y los favoritos son las competidoras número 7, It's a Now. Enemiga en las apuestas la número 2, Extreme Measures. Tercera jugada se encuentra la competidora número 1, Casilda 40 Delays. 20 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.200.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 1.200.000 guaraníes.
se cierran las ventanillas. Va quedando todo listo. Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 7, pequeña ventaja sobre el 1. Gana terreno por el lado de la pista el número 10, quedando entre ambos el 2. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 2. Tercero se desempeña el 7, cuarto por fuera lo hace el 10. En la quinta ubicación expectante viene ganando terreno participante número 3, más atrás el 6, luego el 8. Descontado los primeros 300 metros de la prueba, van cabeza a cabeza por dentro el 1, a su costado exterior el 2, más abierto ganando terreno participante número 7. En la cuarta ubicación se desempeña ganando terreno participante número 3, quedando quinto el 10. Los competidores están enfrentando el codo, asumen comando el lote número 2, le toma pequeña ventaja número 7. Tercero expectante por dentro lo hace el 1. Cuarto viene accionando el participante número 3 en la quinta ubicación. Se desempeña ganando terreno al fondo al número 6. Los competidores están en los últimos 500 metros. Hay lucha en la delantera por fuera el número 7. Pequeña ventaja ahora sobre el 2. Tercero se desempeña por dentro el 1. Y están en la recta final. El número 7 le toma cuerpo de ventaja ahora al participante número 2 en la tercera ubicación por dentro el 1. Descuente a los últimos 300 metros finales. Hay lucha en la delantera número 7. Pequeña ventaja sobre el número 1 que insiste por dentro. Gana terreno al fondo participante número 3. Descuente a los últimos 150 metros finales. El número 7. Pequeña ventaja sobre el 1. Abierto gana terreno el 3. Últimos 50 metros finales. Por dentro el 7. Por fuera el 3. Pocos metros para el disco. El número 3. Pequeña ventaja sobre el 1. Tercero el 7. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 3, Rosalda. Segundo el 1, Casilda Ford Details. Tercero el 7, It's a Now. Cuarto el 2, Extreme Measures. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 13 segundos 12 centésimas. Ganada por 3/4 de cuerpo de la segunda a la tercera, media cabeza. Dividendos Espora ganador de la número 3, vacante. La llave simple 1-3, con un solo acierto, 1.141.000 guaraníes. El duplo 8-3 con 6 aciertos, 166.700 guaraníes. La primera triple la acertaron 10 boletos, su valor 86.600 guaraníes. La segunda triple acertaron 6 boletos, valor de enganche 583.300 guaraníes. El tercer pase de la apuesta PIC 4 acertaron 6 boletos, valor de enganche 1.458.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador en esta cuarta carrera. Arranca la triple C. 15.000 el costo, 4 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Le informamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la Triple C 15.000, el costo 4 millones de guaraníes, el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la Triple C 15.000, el costo 4 millones de guaraníes, el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la Triple C, 15.000 el costo, 4 millones de guaraníes el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio especial expresidente ingeniero Luis Pampliega. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2. Bahí, pequeña ventaja sobre el número 6, Nairobi. La tercera ubicación se desempeña el 9, Gian Lop. Cuarto viene accionando el 1, Mercader. Los competidores comienzan a enfrentar el codo y luchan en el delantero al 6, Nairobi. A su costado exterior el número 9, Gian Lop. En la cuarta ubicación se desempeña ganando terreno rápidamente por el lado de la pista el número 8, Muñeco. Más atrás la número 5, Shimos Win. Los competidores están en mitad de codo y lucha delantera 9, Gian Lop. Pequeña ventaja sobre el 8, Muñeco. Tercero se desempeña el número 5, Shimos Win. Cuarto viene accionando el 6, Nairobi. En la quinta ubicación por fuera el 10, Rincón Gulchi. Están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 8, Muñeco. Le toma ahora cuerpo de ventaja. Número 9, Gian Lop. Tercero se desempeña participante. Número 5, Shimos Win. Descuenta a los últimos 300 metros finales. El número 8, Muñeco. Le resta el cuerpo y media ventaja sobre el número 9, Gian Lop. Tercero se desempeña participante. Número 7, King Furia. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. Sigue la lucha en la delantera. Número 8, Muñeco. Pequeña ventaja sobre el número 9, Gian Lop. Gana terreno fondo participante número 7, King Furia. Descuenta los últimos 50 metros finales. El número 8, Muñeco. Logra estirar el cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7, King Furia. Tercero el número 10, Rincón Gulch. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 8, Muñeco. Segundo el 7, Kinfuria. Tercero el 10, Rincon Gulch. Cuarto el 9, Gian Lop. Quinto el 3, Galiliano. Sexto el 6, Nairobi. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos, 60 centésimos, ganada por 2 cuerpos y un cuarto. Del segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del 8, 40.200 guaraníes. La llave directa 8-7, 94.500 guaraníes. La trifecta 8-7-10, 61.500 guaraníes. El duplo 3-8 con 3 aciertos, 427.000 guaraníes. La primera triple, acertaron 77 boletos, valor de enganche 64.900 guaraníes. La segunda triple acertaron 2 boletos, valor de enganche 546.800 guaraníes. La triple que finalizaba con 2 aciertos, 1.400.000 guaraníes. El pick 4 que culminaba con 2 aciertos, 4.522.500 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera.
Le informamos al público apostado en esta quinta carrera. Está en juego la triple D. 10.000 el costo, 2.200.000 el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Cambio de monta en esta quinta carrera. El 2 Velocísimos será conducido por el jockey Fidelino Valdés. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2.200.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple D que arranca en esta quinta carrera, 2.200.000 el pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio especial expresidente don Antonio Cosia. Sale a enseñar en camino al participante número 1, Bacán, pequeña ventaja sobre el 4, Faldero. Gana terreno por fuera el número 6, Don Mágico, más abierto el 8, Poder de Birigüí. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera, por dentro el número 1, Bacán. A su costado exterior el participante número 4, Faldero, más abierto el número 6, Don Mágico en la cuarta ubicación, el 8, Poder de Birigüí. Quinto viene accionando el participante número 7, El Padrino, más atrás el número 3, Terremoto. Los competidores están recorriendo el codo con el número 1, Bacán, enseñando el camino. Pequeña ventaja sobre el número 3, Terremoto, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 7, El Padrino. Cuarto viene accionando el 4. El número 6, Don Mágico, en la quinta ubicación se desempeña el número 8, Poder de Birigüí. Los competidores están en los últimos 600 metros. El 3, Terremoto, cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7, El Padrino, que va resueltamente en su búsqueda. Gana terreno al fondo el número 5, Mentiri. Están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 3, Terremoto, intenta la disparada. Corre con dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, El Padrino. Tercero se desempeña el participante número 5, Mentit. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 3, Terremoto, cuerpo de ventaja sobre el número 7, El Padrino, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el número 5, Mentit. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Va a haber lucha en la delantera por dentro el número 7, El Padrino. Por fuera el número 3, Terremoto, abierto en la atropellada el 5, Mentit. Últimos 50 metros finales. Hay lucha en la delantera por dentro el número 7, El Padrino. Pequeña ventaja sobre el 5, Mentit, que insiste por fuera y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 7, el Padrino; segundo el 5, Mentit; tercero el 3, Terremoto; cuarto el 8, Poder de Viruí; quinto el 1, Bacán; sexto el 6, Don Mágico. Tiempo empleado por el ganador: minuto 21 segundos 57 centésimos. Ganada por el Hocico. Del segundo al tercero el Pescuezo. Dividiéndose por el ganador del número 7, 10.900 guaraníes. La llave directa 7-5, 201.800 guaraníes. La trifeta 753, 160.000 guaraníes. El duplo 8-7 con 3 aciertos, 396.700 guaraníes. La primera triple aceptaron 21 boletos, su valor 131.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 13 boletos, valor de enganche 384.600 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 2.023.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera. Y le informamos al público apostador: en esta sexta carrera arranca la triple E, 10.000 el costo. Y el duplo a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.000.000 de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. En esta sexta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador, esta sexta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Le informamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial expresidente don Roberto Leslie Antevi. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 4, Don Papi, le toma medio cuerpo de ventaja al 2, Lucky Encantador, tercero expectante se desempeña el número 3, Kamikaze, cuarto viene accionando el número 5, Fulminante, la quinta ubicación, el 1, Mr. K, más atrás el 6, Payador, cierra la marcha, el 7, Sonbox. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Hay lucha en la delantera por fuera el 4, Don Papi a su costado interior, número 2, Lucky Encantador. Tercero a 3 cuerpos y medio lo viene haciendo el número 3, Kamikaze. Cuarto se desempeña, gana otro no participante, número 5, Fulminante, la quinta ubicación a medio cuerpo de este, el 1, Mr. K. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Continúa la lucha en la delantera, número 4, Don Papi, pequeña ventaja sobre el 2, Lucky Encantador. Ha abierto, gana terreno rápidamente el participante número 3, Kamikaze. Más abierto lo hace el número 5, Fulminante. Los competidores a los últimos 600 metros. Hay lucha en la delantera por fuera el 5, Fulminante. Por dentro el 3, Kamikaze. Más abierto el 1, Mr. K. Y los competidores del premio especial, el presidente don Roberto Leslie Antevi, están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 3, Kamikaze, intenta la disparada. Corre con pequeña ventaja sobre el número 5, Fulminante. Tercero se desempeña, gana otro no participante, número 1, Mr. K. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 3, Kamikaze. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 5, Fulminante, abierto en larga atropellada. Lo hace el 1, Mr. K. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 3, Kamikaze. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Mr. K, que insiste por fuera. Descuenta ya los últimos 50 metros finales. Hay lucha en la delantera. Por dentro el número 3, Kamikaze. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 1, Mr. K, 05. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero número 3 Kamikaze, segundo el 1 Mr. Cutter, 05 Fulminante, cuarto el 6 Payador, quinto el 7 Sunbox, sexto el 2 Black Encantador. Tiempo empleado por el ganador, minuto 29 segundos. Ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Los dividendos, el Espora ganador del 3, 9.500 guaraníes. La llave directa 3-1, 33.500 guaraníes. La trifecta 3-1-5, 114.300 guaraníes. El duplo 7-3 con 8 aciertos, 126.900 guaraníes. La primera triple acertaron 61 boletos y el valor del enganche es de 18.200 guaraníes. La segunda triple acertaron 18 boletos, valor de enganche 172.200 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 9 aciertos, 513.500 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la sexta carrera. Y le informamos al público apostador, en esta séptima carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, pozo garantizado, 18 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la séptima carrera. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Volvemos a recordarle al público apostador que en esta séptima carrera está en juego ya la última triple. 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial inauguración del hipódromo. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Olympic Google, pequeña ventaja sobre el 4, Acción, gana terreno número 3, Rey Maya, más abierto lo hace el número 5, Goloso, cruzan el disco por primera vez con el número 4, Acción, enseñando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Olympic Google, tercero se desempeña el número 5, Goloso, cuarto viene accionando el 3, Rey Maya, en la quinta ubicación se desempeña 4 cuerpos, el 6, el Paisano, cierra la marcha, varios cuerpos, el 1, Influyente. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1600 metros con el número 4, Acción. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Olympic Google. Tercero se desempeña el número 5, Goloso. Cuarto viene accionando a cuerpo y medio de el número 3, Rey Maya. En la quinta ubicación a varios cuerpos se desempeña el 6, el Paisano. Sigue cerrando la marcha el 1, Influyente. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1300 metros sin variantes con el número 4, Acción. 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 2, Olympic Google. Gana terreno el número 5, Goloso en la cuarta ubicación, mejorando lo hace el 3, Rey Maya. Quinto a varios cuerpos se desempeña el 6, el Paisano, sigue sonando la marcha, varios cuerpos, el 1, Influyente. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 4, Acción, enseñando el camino. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Rey Maya. Abierto, gana terreno, el pasa a la segunda ubicación el número 5, Goloso. En la cuarta colocación se desempeña el 2, Olympic Google. Quinto viene accionando el número 6, el Paisano. Los competidores están en mitad del último codo. El número 4, Acción. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Goloso. Tercero se desempeña participante número 3, Rey Maya. Cuarto mejorando lo hace el número 6, el Paisano en la quinta ubicación. Gana terreno al fondo el número 1, Influyente, y los competidores del premio especial inauguración del hipódromo están en la recta final. Hay lucha en la delantera por dentro del 4, Acción a su costado exterior el participante número 5, Goloso. En la tercera ubicación se desempeña ganando terreno rápidamente del fondo el 1, Influyente. Descuenta los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha en la delantera el 4, Acción. Pequeña ventaja sobre el 5, Goloso. Gana terreno por el lado de la pista participante número 1, Influyente. Descuenta los últimos 150 metros finales. Por dentro número 4, Acción. Le toma medio cuerpo de ventaja número 1, Influyente, que insiste por fuera. Últimos 50 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro el 4, por fuera el 1. Pocos metros para el disco. El número 1, Influyente. Pequeña ventaja sobre el número 4, Acción. Y cruzado en el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera: primero el 1 Influyente, segundo el 4 Actión, tercero el número 5 Goloso, cuarto el 3 Rey Maya, quinto el 6 El Paisano, sexto el 2 Olympic Google. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 11 segundos 70 centésimos, ganada por medio cuerpo. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 1, 21.000 guaraníes. La llave directa 1-4, 43.300 guaraníes. La trifecta 1-4-5, 26.700 guaraníes. El duplo 3-1 con 22 aciertos, 57.600 guaraníes. La primera triple le acertaron 266 boletos, su valor 84.600 guaraníes. La segunda triple le acertaron 23 boletos, valor de enganche 53.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 9 aciertos, 355.900 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Golden Gate, donde se va a disputar nuestra octava carrera del programa oficial. No corre el 8, Little John, competencia a disputarse sobre 1100 metros, pista de arena. Momentáneamente, gran favorito el 6, Ardenly Star. Seguido en las apuestas, el 1, Blasting Emon. Tercer jugado se encuentra el participante número 3, Miss Low, y el número 10, Warm Summer. Restan tan solo 12 minutos para que finalicen las apuestas. En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, y el pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes. Reiteramos que 12 minutos nada más restan para que finalicen las apuestas. Rogamos al público agilizar las mismas, sobre todo el canje de las triples, que tiene un valor de 86.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 18 millones de guaraníes. Les recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo, garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Comienzan a colocarse los competidores de nuestra octava carrera. 1100 metros la distancia, hipódromo de Golden Gate. Se colocó el 2. Acaí. Lo propio el 9. Trump Amp. Se acerca a su partidor el 3. Mr. Low. Lo propio hizo el 10. Warm Summer. Se coloca el 4. Pipered Apple. Resta colocarse el 5. Smoking Hot Bobby. Todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 4, pequeña ventaja sobre el 1, gana terreno rápidamente el 2, quedando en la cuarta ubicación el 5, más atrás el número 9, luego el 10. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2, cabeza de ventaja sobre el 1 que va en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña el 4, cuarto viene accionando el 5, en la quinta ubicación mejorando lo viene haciendo el 6, más atrás el 7. Los competidores descontaron los primeros 300 metros de la prueba, el número 1, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, tercero expectante se desempeña el número 4, cuarto viene accionando por el lado interior de la pista, el número 6 gana terreno al fondo, el 7 más abierto lo hace el competidor número 10. Los participantes están enfrentando ya el codo, el número 1 cabeza de ventaja sobre el 2, abierto gana terreno rápidamente el participante número 5, quedando en cuarta ubicación expectante el 7, más abierto lo hace el 10 y los competidores de nuestra octava carrera están en la recta final, van cabeza a cabeza por dentro el número 1 a su costado exterior, el número 2 gana terreno por el lado exterior de la pista, participante número 7, descuenta ya los últimos 200 metros finales, el 1 pequeña ventaja sobre el número 7 que va resueltamente su búsqueda, entregamos el 2, descuenta los últimos 100 metros finales, va a haber lucha delantera, por fuera el 7, por dentro el 1, más abierto el 3, pocos metros para el disco, el número 3, cabeza de ventaja sobre el número 7, sobre el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava carrera, primero el 3, Mr. Low, segunda la número 7, No Longer Silent, tercera la número 1, Blazing Emon, cuarta la número 10, Warm Summer. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 3 segundos 86 centésimas, ganada por el pescuezo. De la segunda a la tercera, 3/4 de cuerpo. Dividendos, Sport a ganador de la número 3, vacante, la llave simple 3-7 con 2 aciertos, 400.000 guaraníes. El duplo 1-3 con 2 aciertos, 500.000 guaraníes. La segunda triple la aceptaron 26 boletos, su valor 944.500 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 338.500 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la octava carrera.
Están en la pista principal los competidores de la novena y última carrera. Les recordamos al público apostador en esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 el pozo garantizado, la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial expresidentes del Jockey Club del Paraguay. Sale a enseñar el camino al participante número 4, Rabau, que le toma medio cuerpo de ventaja al número 1, Stardust Melody. Tercero se desempeña el número 5, Galán. Cuarto viene accionando el número 3, Comandante. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 7, Eagle Beautiful. Más atrás lo hace el 2, Toretto. Cierra marcha el 8, Western Cover. Los competidores están enfrentando el codo el número 4, Rabau, que corre con cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 2, Toretto. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista número 8, Western Cover. En la tercera ubicación el número 7, Eagle Beautiful. Los competidores están en mitad de codo. Asume comando el otro, el número 8, Western Cover. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Galán. Tercero se desempeña el número 7, Eagle Beautiful. Y están en la recta final.
Últimos 450 metros finales, el número 8, Western Cover intenta la disparada. Corre con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Galán. Tercero se desempeña participante número 7, Eagle Beautiful. Descuidante a los últimos 300 metros finales, el número 8, Western Cover. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Enfant Wells, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña participante número 4, Rabauque. Descuidante a los últimos 150 metros finales, el número 8, Western Cover. Firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Enfant Wells. Pocos metros para el disco, número 8, Western Cover. Con amplias ventajas sobre el participante número 6, Enfant Wells, tercero 4 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primero el 8 Western Cover, segundo el 6 en Fan Wells, tercero el 4 Rabauke, cuarto el 7 Eagle Beautiful, quinto el 3 Comandante, sexto el 5 Galam. Tiempo empleado por el ganador, minuto 14 segundos, 4 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, un cuerpo y medio. Dividiéndose por el ganador del 8, 19.200 guaraníes. La llave directa 8-6, 169.200 guaraníes. La trifecta 8-6-4, 228.600 guaraníes. El duplo 3-8 con 10 aciertos, 585.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 17 aciertos, 1.350.100 guaraníes. En los monitores está mostrando el desarrollo de la novena y última carrera.